Buenas tardes, hermanos. Hoy nos reunimos para escuchar el Evangelio de este martes de Pascua, 5 de mayo, el Evangelio Juan 10, 22, 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Tú eres el Mesías? Dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en mi, en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Hoy en esta tarde, al escuchar este Evangelio, si ustedes se dan cuenta, continuamos con esta reflexión del buen pastor que ya desde el domingo escuchábamos, donde Jesús se presentaba como ese buen pastor, también como la puerta del redil, escuchábamos días anteriores, y hoy nos dice que Jesús está paseando por el templo. Si se dan cuenta, gran parte también del ministerio de Jesús lo pasaba dentro de las sinagogas o dentro del templo, porque al Señor le gustaba estar en cercanía en ese lugar donde se tenía el encuentro con el Padre, ¿verdad? Desde la perspectiva judía. Y ante esto nos dice que lo rodean algunos judíos y le preguntan: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Ellos quieren que Jesús abiertamente hasta ese momento diga que Él es el Mesías. Dinos claramente si eres el Mesías. Él no necesita decirlo de palabra, puesto que Él mismo no lo dice. Sus obras, las obras que Él hace, hablan por Él. Pero aquí, ¿cuál es la cuestión? No que Jesús no se manifieste, en sus obras se ha manifestado. El problema es que ellos no quieren verlo, el problema es que ellos no están atentos a las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque por su soberbia, por su poder, por la envidia, no sé, o sea, por eso no quieren ver precisamente las obras que ha hecho Jesús para manifestar su poder, para presentarse como el Señor de su historia, de la historia, de nuestra historia. Sin embargo, Jesús es consciente de una realidad. Probablemente ellos no son partidarios de él, no le creen a él. Sin embargo, Jesús sabe que sí hay quienes le creen. ¿Y quiénes son los que le creen? Sus ovejas, que ya desde la vez pasada escuchábamos las características de las ovejas. ¿Cuáles características? Que escuchan su voz, ¿verdad? Que él las conoce y que lo siguen. Hoy también nosotros podríamos preguntarnos cómo estamos en ese seguimiento a Jesús, en ese Señor que escuchamos la voz. A lo mejor hoy podemos estar también como este grupo de judíos que se acerca a Jesús y les cuesta ver las obras. ¿Por qué? No voy a decir por la soberbia o el poder o la envidia, sino a lo mejor hoy también nosotros por nuestro miedo, por la inseguridad, por lo que estamos viviendo, nos cuesta trabajo ver las obras de Dios. Y hoy una obra de Dios es que tú y yo estamos hoy en este momento aquí, en el que tú y yo estamos, tenemos la oportunidad de agradecer la vida, tenemos la oportunidad de levantarnos un día más con proyectos, con ilusiones, con perspectivas de vida. Y hoy por hoy también descubrir el amor, la misericordia de ese Dios que nos perdona, que nos quiere, que camina con nosotros. Les digo, y que va caminando con nosotros como ese buen pastor, porque conoce, porque nosotros escuchamos su voz, porque sabe quiénes somos nosotros. Dice Jesús, ya lo habíamos reflexionado en algún otro momento con respecto a quienes han sido puestos en las manos de Jesús por el Padre. Y hoy nuevamente dice Jesús: no serán arrebatadas de mi mano, porque el Padre las ha puesto ahí. Entonces hoy también estamos nuevamente en las manos de Jesús, ese Jesús que carga a la oveja que tiene miedo, a la oveja que se siente insegura, a la oveja que se ha perdido, a la oveja que necesita regresar al redil. Así es el Señor, estamos en sus manos nuevamente. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha puesto ahí. El Señor quiere por medio de Jesús mostrarnos su amor, su misericordia, y es donde tú y yo no debemos de claudicar, donde debemos de continuar con esa esperanza
de que ese buen pastor está con nosotros. El Mesías se sigue manifestando en lo cotidiano de la historia, de la vida. Ese Señor que nos ama, que nos quiere. Pidámosle pues hoy al Señor que sigamos siendo esas ovejas dispuestas a seguir al pastor, dispuestas a dejarse amar por el pastor, a dejarse cuidar por el buen pastor, a dejarse proteger por ese buen pastor y ante todo a sentirse seguras, porque solos no vamos, vamos con el buen pastor. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que tengan buena noche, descansen.